Muy buenos días a todas y todos. Bueno, en primer lugar, agradeceros una vez más que hayáis acudido a esta convocatoria. Como saben, hoy el Diario Oficial de Extremadura se ha publicado el decreto de formación en alternancia con el empleo de innovación y talento, tanto el decreto con las bases reguladoras como la correspondiente convocatoria. Les recuerdo que este programa se enmarca dentro del Plan de Empleo Joven, un plan de empleo joven que, como bien saben ustedes, presentamos el pasado mes de marzo con una dotación económica de 16,6 millones de euros destinados a jóvenes menores de 30 años que pertenezcan al fichero de garantía juvenil. Y el objetivo era llegar a esta anualidad, al 2017, a un total de 14.000 jóvenes en la región. El objetivo del Plan de Empleo Joven apuesta totalmente por el empleo de calidad y, sobre todo, por retener el talento de los jóvenes en la región, que tengan una oportunidad laboral, puedan desarrollarse en su tierra y, además, una oportunidad laboral, en este caso, de calidad, que luche contra la precariedad laboral. Además, con esto contribuimos también a algo que es muy importante y es mejorar la competitividad de las empresas extremeñas, introduciendo este talento joven en el tejido productivo de nuestras empresas. Tengo que decirles que este plan va a hacer un esfuerzo importante por esa calidad en el empleo y, sobre todo, también por impulsar los contratos indefinidos, evitando la emigración de los jóvenes y ofreciendo una mayor cualificación y capacitación en programas de desarrollo, de innovación, talento e investigación. Dentro de esta línea, de la línea de la investigación, innovación y desarrollo, ponemos en marcha lo que se dice este primer programa, el programa de formación en alternancia con el empleo de innovación y talento. El decreto que hoy se publica tiene una duración hasta el 2019, con un presupuesto total de 8.826.000 euros para aproximadamente unos 400 participantes en nuestra región. Hoy la publicación de la convocatoria es la destinada al año 2017, con un total de 4.413.000 para unos 200 jóvenes participantes, concretamente 197 jóvenes. El programa trata de combinar, sobre todo, la formación de tecnólogos con la práctica laboral en empresas privadas. Jóvenes que tienen que partir de una titulación, de una formación profesional de grado medio o superior o titulación universitaria, en el que van a potenciar las capacidades de estos jóvenes a través de las prácticas en empresas que estén vinculadas, sobre todo, al cambio de modelo productivo en la región. Empresas privadas que trabajen en áreas estratégicas, como pueden ser agroindustrial, tecnológico, información y comunicación, como es la investigación de base, las energías limpias o la economía verde, circular y bioeconómica, turismo, salud, entre otras. Además, con ello fomentamos la cultura investigadora de las empresas extremeñas, lo cual es muy importante y hay que destacar. Dentro de la línea que ponemos en marcha, tengo que decir que es una novedad en el área de empleo, puesto que atendemos a un grupo de población joven que hasta el momento no habían sido objeto de programas específicos. Nosotros hemos estado trabajando conjuntamente con la Dirección General de Juventud, también con la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación y, por supuesto, la Secretaría General de Empleo para planificar este plan de empleo joven y también esta línea de la que les estoy hoy hablando. 200 jóvenes en esta primera línea, con contratos en práctica durante 9 meses, en el que el 25% de los contratos va a ser tutorizado a través de la Universidad de Extremadura y de los centros tecnológicos de la región, y el 75% restante tendrán la oportunidad de hacerlo a través de trabajos en práctica en las empresas. El salario que van a recibir estos jóvenes es un salario bruto de aproximadamente unos 1.700 euros, 1.667
euros al mes y desde hoy hasta finales de octubre las empresas podrán solicitarlo, con la intención de que estos jóvenes puedan estar trabajando en el mes de noviembre. El papel para nosotros de la Universidad de Extremadura y de los centros tecnológicos de la región ha sido fundamental en la planificación de este programa y va a ser igual de fundamental a lo largo del desarrollo de dicho programa, puesto que es el que se encarga realmente de la conexión entre los propios participantes y las empresas. Hoy en día la Universidad de Extremadura y los centros tecnológicos ya disponen de una red de jóvenes que están trabajando en investigación, están trabajando o quieren trabajar en proyectos de investigación y también disponen de alguna manera de un registro de empresas de la región que están trabajando en I+D+I. Y eso es muy importante, establecer esa conexión. Esta es la primera línea del Plan de Empleo Joven. Con esto nos permite empezar a desarrollar este plan de empleo ambicioso con el objetivo de un empleo de calidad y que nuestros jóvenes no tengan que marcharse de nuestra región. Ya es imparable, puesto que en los próximos consejos de Gobierno aprobaremos las siguientes líneas para poder seguir desarrollando este plan de empleo joven. Por mi parte, a vuestra disposición para aquellas dudas que os hayan podido surgir. Buenos días. ¿Cómo se va a hacer la selección de estos 200 jóvenes? Porque me imagino que esto llamará mucho la atención y es probable que haya demasiadas solicitudes. ¿Cómo se va a hacer cómo se va a baremar? Y también en el caso de las empresas solicitantes. En este caso será la Universidad de Extremadura con los centros tecnológicos los que hagan esa selección. Ya se dispone también de alguna manera, pues de un registro de jóvenes que están interesados en ese sentido o están trabajando en investigación, lo han hecho, como bien os decía anteriormente, o están interesados en trabajar en este área. Ahora bien, aquellos jóvenes evidentemente tendrían que contactar, aquellos jóvenes que estén interesados tendrían que contactar con la universidad y los centros tecnológicos, pero serán las empresas las que hagan la petición a la universidad y a los centros tecnológicos de qué tipo de proyectos van a desarrollar y qué tipo de jóvenes necesitan. Y desde ahí se hará la selección, la harán directamente la Universidad de Extremadura y los centros tecnológicos de la región. Quería referirme precisamente a eso. Tenemos ya demanda para esos alumnos. Y dos, ¿quién paga los 1.600 y pico euros? ¿Quién va a ganar? En este caso, sí. En este caso, el 100% es la Junta de Extremadura dentro de ese plan de empleo joven. Está subvencionado. Y luego, ¿qué se va a hacer? Pues se va a hacer un trabajo de contacto por parte de la Universidad de Extremadura y de los centros tecnológicos a aquellos jóvenes que cumplan el perfil, pero eso no quiere decir que los jóvenes que estén interesados y que crean que puedan cumplir con el perfil se acerquen y puedan ofrecer su currículum y puedan ser objeto de esa selección. Se parte ya de una base porque hay un registro de jóvenes que han estado trabajando anteriormente o en este momento están trabajando o les gustaría desarrollar proyectos de investigación, con eso se cuenta, pero evidentemente no tienen por qué ser exclusivamente eso. Son aproximadamente 200, no sé con qué número cuentan, pero no se ha hecho de momento ninguna selección. Empezaría a partir de hoy y se encargaría la propia Universidad de Extremadura. Claro, hay empresas que trabajan I+D+I en la región. Ahora es cuando tienen que, y nosotros evidentemente se ha hecho un trabajo de campo por parte de los centros tecnológicos y de la Universidad de Extremadura con el potencial de empresas que hay en nuestra región en las que puedan estar interesadas. Ahora, a partir de hoy, es cuando esas empresas estarán en contacto con los centros tecnológicos de la Universidad de Extremadura para solicitar este tipo de programas en su propia empresa. El salario que se va a pagar es muy elevado, entonces no sé si se ha establecido algún criterio para que después las empresas contraten a estos jóvenes o simplemente van a ser los 9 meses y luego se van a ir a la calle y ya. A ver, primero, es un contrato elevado en el sentido de que, bueno, pues un contrato de calidad con un sueldo digno
acorde a la titulación, que yo creo que ya es hora, ¿no? Nosotros estamos destinando fondos de garantía juvenil y lo que no queremos es crear contratos precarios. Creo que ya es hora de establecer una serie de salarios dignos y la Junta de Extremadura está luchando para que eso sea así. De esta forma tienen la subvención el 100%, pero luego habrá otras líneas dentro del Plan de Empleo Joven, como por ejemplo el poder destinarlos a la contratación de este tipo de empleos en contratos indefinidos. Va a haber líneas posteriores dentro del Plan de Empleo Joven, pues para que eso, dar facilidades a las empresas para que se pueda crear esa estabilidad en el empleo. Evidentemente, nosotros no podemos garantizar de que al 100% de que luego van a tener un puesto de trabajo. Lo que vamos a garantizar es que durante esos meses van a tener una formación de calidad y un sueldo digno, acorde a esa titulación y al desarrollo de esas prácticas. Y posteriormente habrá incentivos a la contratación para indefinidos, que son otras líneas que entran dentro del Plan de Empleo Joven que presentamos en el mes de marzo y serán las próximas que sacaremos en breve en el próximo, esperamos que sea para el próximo Consejo de Gobierno o para primeros del mes de septiembre. Cada programa tiene un índice de empleabilidad, igual que aquí, estos son durante 9 meses de unos 200 jóvenes, luego las otras líneas también. Lo que no podemos garantizar es decir, no, luego va a haber una estabilidad o la línea de contratación indefinida la van a solicitar tantas empresas. Eso no lo sabemos, nosotros lo pondremos en marcha. Luego os explicaremos cuando, lo que pasa es que no quiero adelantar las líneas, ¿no? Pero en la contratación indefinida, en la línea de contratación indefinida, pues evidentemente hay una cantidad económica, una dotación destinada para un número, una limitación de contratos, todo eso va unido dentro del Plan de Empleo Joven. Hola, consejera, buenos días. Buenos días. Preguntarle la edad para la que se haya estipulado este plan y también otro punto que recoge el DOE en el día de hoy, hablando sobre el dinero que se va a dedicar a los fondos AEPSA para los municipios. No sé qué nos puede contar de ello. Pues ahí te puedo contar poco, porque no depende de mí. Eso es del rural, además, desarrollo rural. Lo lleva la consejera de Medio Ambiente. O sea, que eso no depende, depende de nosotros. Y perdón, ¿qué has dicho? La edad. Ah, la edad de 18 a 30, porque son fondos de garantía juvenil. Que es la Junta de Extremadura quien financia estos contratos. Entonces, para el empresario, para la empresa en cuestión que solicita, ¿es un trabajador gratuito? Hombre, pero a ver, cautela, no es un trabajador gratuito, es desarrollo de un proyecto de investigación y desarrollo con una persona que está en prácticas. O sea, los participantes tendrán un contrato en prácticas, no es un trabajador, no sustituirá a un trabajador, es para desarrollar un proyecto en concreto de investigación y desarrollo. Por lo tanto, es un contrato en práctica que tenemos que evitar y nosotros como Administración somos los primeros que no podemos permitir que esto sea sustitución de trabajadores, no. Va a haber un proyecto. Pero a que el beneficio en cuestión para el empresario es que no recibe este trabajador para desarrollar ese proyecto de investigación, pero no tiene que pagar nada por él. Claro, Supongo. claro. Y lo que nosotros queremos incentivar de alguna manera o fomentar la cultura de los proyectos de investigación en las empresas extremeñas. Yo creo que la filosofía del plan hasta el momento de verdad es extraordinaria, creo que es una estupenda idea y vamos a poner todo de nuestra parte para que salga lo mejor posible, puesto que hasta el momento no se había trabajado en esta línea. Estamos incluso tratando de mejorar la competitividad de las empresas extremeñas y que tengan la oportunidad de desarrollar proyectos de investigación con jóvenes cualificados. Creo que ya era hora de trabajar en esta línea. Entonces entiendo que tendrán que presentar, no sé si tienen que presentar un informe o memoria donde se recoja el desarrollo de ese proyecto para luego justificar esa ayuda. La empresa, evidentemente, un proyecto de desarrollo e investigación, sí, y una memoria con lo que se va a hacer y estará en contacto con los centros de investigación y con la universidad para que ese proyecto sea objeto y le den el visto bueno como que es válido para trabajar a estos jóvenes en práctica. Entonces es hasta octubre para las empresas interesadas. Sí.
Pero yo insisto también en la parte de los jóvenes. ¿Cómo la selección de esos jóvenes que se hace? ¿Solo en los inscritos en el sistema de garantía juvenil? Claro, son fondos de garantía juvenil, tienen que estar inscritos, porque si no, no son objetos de la subvención. Pero bueno, a ver, hay jóvenes que a lo mejor no estarán en este momento, hay muchísimos jóvenes que están, hay un número importante, no sé si estamos sobre los 20.000 quizás. Sí, hay bastante. O sea que hay muchísimos jóvenes con titulación también, y aquellos que nos estén escuchando pues tendrán la oportunidad también de inscribirse en el fichero. Además, que para todo el plan de empleo joven, independientemente de esta línea, tienen que estar en el fichero de garantía juvenil porque son fondos destinados a la garantía juvenil. Y después la empresa firma un convenio con el centro tecnológico y presentan ambos una memoria, donde en esa memoria se va a analizar el perfil, precisamente para lo que os comentaba la consejera, para evitar que haya un alumno que sustituya a un trabajador. O sea, todas esas cosas se van a depurar en un grupo mixto formado por la universidad, por la Dirección General de I+D+I y por el SESPE en la Consejería de Educación. Y el perfil se va a trabajar en el grupo mixto y se va a decidir el alumno más adecuado para esa investigación. Igual que el proyecto de investigación tiene que estar acordado en el grupo mixto, no se puede presentar cualquier proyecto. Y tiene que ser un centro tecnológico reconocido por la Dirección General de I+D+I en el catálogo del SESTI de la Junta de Extremadura. ¿Vale? ¿Alguna duda más? ¿No? Sobre el anuncio de que, o la negociación supuesta de la Junta para ofertar 2.000 nuevos empleos para el Servicio Extremeño de Salud, sabemos que es del SES, pero es empleo, no sé si nos puede adelantar alguna información al respecto. Por la parte del SES, de lo que corresponde al SES, no, yo no puedo lanzarme a daros una información que no es de mi área. Eso es del SES y eso lo lleva mi compañero. Sería temeraria si yo hablara de ese tema, por lo tanto, lo siento no poderte responder porque eso lo lleva la parte de sanidad.